Agradecemos al doctor Jorge Carpizo su brillante exposición. Yo creo que ha sido clara y vehemente como acostumbra, y ha puesto un punto adicional en el debate de esta mesa, que es otros tópicos que complementarían la reforma del Estado. Sin más, daría paso a la siguiente etapa de esta dinámica de trabajo para que los propios panelistas pudieran hacer algunos comentarios adicionales a partir de lo que se ha escuchado en este auditorio. Daríamos en primer término la palabra al doctor Orozco para que en un término de 3 a 5 minutos nos pudiera hacer algunos comentarios. Sí, muchas gracias. Coincidiendo en lo esencial con las exposiciones que se hicieron tanto el maestro Juan Molinar como el doctor Carpizo, evidentemente hay algunos diferendos que también ustedes se pudieron percatar. Intentaré hacer alguna referencia a los mismos. Es claro que yo me referí propiamente a las relaciones entre Poder Ejecutivo y Legislativo, no tanto a algunas cuestiones de carácter representativo, pero que están en la iniciativa presidencial y que son de gran relevancia. Sin duda este objetivo en cuanto a promover la participación de la ciudadanía es un aspecto valioso. Expreso mi plena coincidencia con la posibilidad de una iniciativa ciudadana. También en cuanto a la reelección consecutiva, particularmente de legisladores federales y locales. Sí, en cuanto a estos aspectos de la pertinencia de que combinar los instrumentos de democracia representativa con los mecanismos de democracia participativa semidirecta, en principio sin duda también estoy de acuerdo con el que ya mencioné. Ahora, sí, el aspecto de candidaturas independientes yo lo escindiría en dos aspectos. Entre lo que se refiere a las candidaturas independientes respecto de los ejecutivos, tanto federal y local, es claro que lo que precisa, de acuerdo con la lectura que yo le doy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Jorge Castañeda, fue no tanto de que violara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el COFIPE, permítanme la expresión así, en el sentido de no contemplar o establecer que solo los partidos políticos pueden postular candidatos, porque esta disposición legal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que no violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, atendiendo a un juicio de proporcionalidad, en el sentido de que reconoció que había un interés público imperativo, en el caso de México, respetable, en cuanto a que la transición de un sistema de partido político hegemónico y la pretensión de establecer un sistema de partidos políticos más consolidado justificaba que, por lo menos en ese momento que lo resolvió, que el Código Federal, el COFIPE, estableciera este llamado monopolio de los partidos políticos. Sin embargo, yo lo divido con respecto de otras candidaturas independientes, y particularmente en el ámbito municipal, porque la reforma de 2007, que estableció que también las constituciones y leyes de los estados establecerán que solo los partidos políticos podrán postular candidatos, incluyendo en el ámbito municipal, con la salvedad de las sistemas regidos por el uso por el sistema de usos y costumbres. Es claro que desde mi perspectiva podría reñir con ese juicio de proporcionalidad, por lo que cabría ser revisado. Yo por lo pronto sí me manifestaría en ese ámbito totalmente proclive a que haya candidaturas independientes, y que por lo que se refiere a los demás cabría ponderarlo teniendo en cuenta pues también la situación, y esto lo vinculo con la propuesta de mayoría
absoluta, que lo que ha generado también en América Latina estas combinaciones en cuanto a la existencia de candidaturas independientes a nivel nacional del Ejecutivo, concretamente el presidente, se han dado casos en que han propiciado promovido la antipolítica, en donde ciertos candidatos con un discurso antipartido, dada la crisis por la que prevalecen en América Latina, esto ha propiciado que en su oportunidad también haya habido enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que está integrado con representantes o miembros de partidos políticos, y que hayan dado casos de disolución del Congreso. Pensemos en Perú, también en su oportunidad lo que ocurrió también en Venezuela. En fin, yo por eso haría esta distinción. Ahora, en cuanto, porque también soy muy proclive a que, bueno, no puede haber una democracia sin partidos políticos. Por lo que se refiere también a la elevación del umbral al 4%, es una diferencia que se establece con la propuesta del Instituto para conservar el registro o acceder a los cargos de representación proporcional. En el Instituto se conserva el 2%, si bien allí hay una propuesta que creo interesante, que es propia de reflexionar, con la que estoy convencido en ese sentido, en cuanto a que se establece el 2%, pero se incorpora un criterio de federalismo, no solo que por lo menos en 2/3 partes de los distritos sí puedan acreditar este 2% y de esta manera para garantizar que efectivamente se está en presencia de un partido político nacional. También en cuanto a las dimensiones de la Cámara, el hecho de poder de reducir en la Cámara de Diputados lo de representación proporcional, estoy de acuerdo, y incluso en cuanto a la posibilidad de proscripción en el caso de las curules de representación proporcional en el Senado, también expreso y en este sentido sé que hay una diferencia con la del Instituto, pero también estimo que podría ser razonable. En fin, ya para no excederme en esta primera intervención, pues expresando mi coincidencia con las inquietudes y preocupaciones del doctor Carpizo en cuanto a la necesaria autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, del Ministerio Público y de los órganos de acceso a la información pública y de transparencia, y que también, y concluyo, que hay una propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas que hace esta distinción entre funcionarios de Estado y otros funcionarios de gobierno y de administración pública, y de ahí precisamente teniendo en cuenta que los funcionarios de Estado deben tener una garantía de imparcialidad, como son los ministros de la Suprema Corte y algunos, como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros funcionarios de esta naturaleza. Es por eso que también en este tipo de casos coincido plenamente con lo que ya ha señalado el doctor Carpizo, en que así como lo prevé la propuesta del Instituto, que si bien se conserve que la participación, el nombramiento por parte de los poderes públicos sea previa opinión de algunas organizaciones sociales o académicas de prestigio. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra al maestro Molinar. Muchas gracias. Bueno, pues sí quisiera comentar algunas de las cosas que se han dicho aquí, porque de este intercambio estoy seguro yo que mucho podemos todos aprender. Por ejemplo, de las cosas que ha dicho el doctor Orozco. Es cierto, el tema de 2 o 4%, es un tema que está abierto a discusión, y después voy a comentar algo sobre lo que señaló el doctor Carpizo, que acertó en la razón del método de presentación. Es un poco volver lo que plantea el Instituto a las reglas de formación de partidos que estuvieron vigentes entre 1946 y 1977, en donde se privilegiaba la figura de partido político nacional desde este punto de vista. Habría que meditar en ese sentido. De hecho, uno de los elementos que facilitó la formación de
organizaciones políticas que contribuyeron en diferentes formas a la democratización de México fue el relajamiento de esas reglas. Yo creo que debemos tener reglas claras de entrada, pero también reglas claras de salida, que esas nos han faltado en el sistema político mexicano. Incluso se llegó a intentar alguna legislación que hacía que un partido prácticamente se volviera eterno, y el incentivo estaba muy claro. También ya lo dijo el doctor Carpizo, pues hay recursos públicos, porque fue así como construimos condiciones de equidad. Pues ahora hay que irlas revisando adecuadas a los tiempos actuales. Son temas sin duda abiertos allí a este punto. Ahora bien, en la cuestión de el proceso de designación de servidores públicos del Estado en sus diferentes niveles, es un tema sin duda alguna importantísimo en el desarrollo de un gobierno moderno y de un Estado moderno. Nos hemos ido dirigiendo de lo que muy bien señalaba el doctor Carpizo en su libro clásico, El presidencialismo mexicano, que una de las características básicas de las atribuciones presidenciales es que nombraba a toda la administración pública federal. Pero si revisamos lo que ha pasado desde la época de su primera edición hasta el día de hoy, nos encontramos con la existencia de órganos constitucionales autónomos que han quedado fuera de la esfera del Poder Ejecutivo de una enorme importancia. Entonces, por eso la Secretaría de Gobernación de hoy no es la que era entonces. La Secretaría de Hacienda no tiene lo mismo alcance que tenía entonces. Uno. Dos, tenemos servicio civil, que no teníamos en ese entonces, reglas de servicio civil. Y yo creo que debemos encontrar el adecuado balance entre la especialización y el estímulo al conocimiento y a la pericia propia del cargo que se ocupa, y el cuidado de no burocratizar al Estado. Porque finalmente lo que trata la elección es de que la gente diga, yo no quiero a este sino a aquel, y que este gobierne como lo ha manifestado políticamente. Entonces, si ya tenemos una además propensión excesiva a esto que se ha dado a llamar políticas de Estado, es decir, que no se cambien de administración a administración, y casi todos los funcionarios del Estado empiezan a ser funcionarios que no tienen vinculación directa con la elección pasada, y con la renovación periódica conforme a la voluntad del electorado decidida en la competencia política, vamos a vaciar de contenido a la democracia y la vamos a burocratizar. No me opongo a servicios civiles, voté a favor de esa ley cuando fui diputado, pero siempre tenemos que encontrar el debido equilibrio entre cuántos servidores deben estar separados de las consecuencias de la lucha electoral y cuántos deben estar estrictamente vinculados a la voluntad del elector, revisados periódicamente. Es cuestión de equilibrio, insisto. Don Jorge Carpizo acertó. El método es diferente y se lanzó una propuesta para que se abriera el debate. No se consensó previamente. Como bien lo dice, se hacía antes con estas reformas. Él participó en varias de ellas, más de las que yo participé, pero yo también participé en algunas. Y conocemos el método muy bien. Y fue un método eficaz, finalmente. Así construimos un sistema democrático en México. Y probablemente no hubiera habido otra forma. Pero el método era cupular y de negociación previa, precisamente porque el objetivo fundamental era crear los espacios para el debate abierto y democrático. Pero una vez que ya los creamos, creo que la mejor manera de plantear estos grandes temas es que las diferentes partes digan qué es lo que proponen y por qué. Que lo conozcan el electorado y que lo conozcan los demás, y en los foros que ya existen para esta discusión se debatan. Claro está que en el gobierno asumimos que la iniciativa que se presenta no esperamos que salga sin que le toquen una coma o sin que le agreguen cosas. Sabemos que lo que entra por procesos legislativos no es lo que sale. Está bien. Lo que queremos es, sí, es decir, esto es lo que queremos y estas son nuestras razones. Estamos interesados en escuchar qué es lo que quieren otros y cuáles son sus razones. Y seguramente saldrá una combinación que esperemos piense fundamentalmente en México, como aquí se ha señalado. Ahora, claro que la reforma política está limitada
Yo le diría que cuando estamos hablando de reforma del Estado, en cierta manera lo que ha hecho el presidente de la República es presentar 10 puntos de transformación de México, en donde dijo, vamos a pensar no nada más en las reformas posibles, en las consensadas previamente, vamos a pensar en las deseables, en las que realmente queremos, más allá de las limitantes políticas. Que cada uno de nosotros diga qué es lo que tiene en mente, lo exponga con razones, y después creemos un ambiente adecuado para discutirlo y decidir. La reforma que estamos viendo aquí, lo que trata justamente de hacer es de perfeccionar el mecanismo para decidir. La democracia es un fin en sí mismo, que hay que cuidar y proteger, porque tiene valores vinculados con la libertad, la dignidad humana y otros, que solo en democracia se pueden proteger, pero al mismo tiempo es un valor instrumental. No queremos la democracia nada más porque sí. La queremos porque pensamos que es el método menos malo y que más respeta la dignidad de los seres humanos para tomar decisiones que a su vez produzcan bienes públicos, que es lo que queremos todos. Vivir mejor, que mis hijos vivan mejor que yo, y que mis nietos vivan mejor que mis hijos, y sobre todo que tengan siempre esa expectativa en la mente, porque eso es lo que mantiene una sociedad con esperanza y caminando. Entonces, coincido, esta es una parte de las grandes reformas que necesitamos, y lo que hizo el presidente fue presentar 10 puntos que propone para esa agenda de gran cambio, y luego los va desglosando en uno de ellos. Este es uno de esos 10 puntos, y hay que ir por los demás. Y una última reflexión sobre lo que aquí se ha dicho un poco de parte de... No, dos más, perdón. La reelección. Mire, es cierto, hay caciques. En parte se crearon por el factor de la no reelección. Y si el cacicazgo existe, con reelección o sin reelección, el mismo personaje, ya sea una maquinaria política, un partido o una claque de personajes importantes y relevantes en esa región, van a seguir controlando el proceso. Y lo que van a estar haciendo es poniendo a un testaferro 1, un testaferro 2, un testaferro 3. Tenemos en ese sentido que confiar en que hoy tenemos un sistema democrático y no podemos pensar que México es un país que tiene tal talento y tal capital humano como para que podamos encontrar buenos alcaldes a tutiplén. Es bien difícil encontrar un buen alcalde, y cuando encontramos uno, lo tenemos que desechar. Y a veces incluso antes de que termine su periodo, porque pues después de ser alcalde, como no puede seguir siendo alcalde, ya quiere ser o gobernador, o diputado, o senador, y entonces estamos imposibilitando el desarrollo de la administración municipal planificada. No hay alcalde que le interese hacer una inversión que tarde, ya no digamos 3 años, sino 2 años y medio en madurar. No tiene el incentivo para hacerlo. No se siembra para que coseche el otro. Y la verdad es que los políticos, al igual que cualquier otro ser humano, pues también se mueven por incentivos egoístas, una combinación de incentivos egoístas y altruistas. Por eso yo diría, aún en el caso municipal, no se resuelve el problema del cacicazgo prohibiendo la reelección. Y sí se agrava el problema de poner los incentivos correctos en la administración municipal. Y finalmente el tema de metamos más a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones políticas. Sí, sin duda. Hay que crear una sociedad civil más viva, más actuante, lo que los americanos llaman watchdog organizations, que estén vigilando a los poderes públicos y sobre todo a los políticos, para que, como decía el doctor Carpizo, cuando las cosas están a la luz pública y se saben, la gente se cuida. Bueno, fortalezcamos todos los mecanismos para que esto ocurra, pero tampoco traslademos las responsabilidades del Estado fuera del Estado en demasía. No me opongo a la participación de organismos de consulta en la formación, por ejemplo, de candidatos o precandidatos para ocupar puestos que después los órganos responsables del Estado tendrán que designar bajo una forma u otra. Nada más no cometamos el error de querer trasladar todo hacia la sociedad civil, pensando que la sociedad civil no tiene intereses, porque todos los tenemos. Las universidades, las instituciones de asistencia privada,
las empresas, las cámaras, todos tenemos intereses. El chiste en ese sentido de la política, o el genio de una política bien organizada, no es que funcione en ausencia de intereses egoístas, es que funcione a partir de los intereses egoístas bien alineados. Digamos, esto es Madison en la Constitución americana, que creo que es una de las contribuciones más profundas y sencillas al tema de la ingeniería institucional. Y yo con eso lo termino, y en muchas de las cosas que se han planteado aquí, sin duda alguna estoy de acuerdo, y hay que seguir un debate como estos. Damos la palabra al doctor Trapizo. Muchas gracias. Pues vuelvo a decir que las ideas que aquí se han expuesto son muy importantes y debemos de meditarlas. Voy a aprovechar estos minutos para decir ya muy puntualmente algunos aspectos del decálogo de la iniciativa del presidente Calderón en las que estoy de acuerdo y algunas preocupaciones que tengo. Con la iniciativa popular estoy de acuerdo. Se le podrán hacer algunos ajustes, hay que ver la discusión que se va a dar por los partidos, pero mayormente estoy de acuerdo, lo he propuesto. Desde luego que el referendo constitucional, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo, ya en este mundo democrático, las grandes reformas constitucionales se llevan a referendo. Y se discuten, hay una gran discusión, y el pueblo decide. Hay que tener confianza. Ha habido muchos argumentos en contra, pero hay que tener confianza. Si pensamos que el pueblo es el poder constituyente y es el titular de la soberanía, es quien dice la última palabra. Y a mí me gusta que diga la última palabra en este caso, cuando hay inactividad legislativa. Hay un aspecto que sí me preocupa, y yo creo que va a ser de los que más se van a discutir, y déjenme les adelanto, creo que los que opinan como lo que yo voy a decir, lo vamos a perder. Pero le voy a dar, no mis argumentos en contra, sino mis preocupaciones. Miren, las candidaturas independientes. Voy a retomar lo que dijo el maestro Molinar, porque tiene toda la razón. Todos tenemos intereses, pues claro que sí. Entonces, ¿independientes de quiénes? Y claro que tienen intereses. Y este no es el momento en México. ¿Por qué no es el momento? Porque, de acuerdo con ciertas informaciones, si me dijeran una prueba, no la tengo, todo lo que sé es lo que he leído en los medios de información, pareciera que el crimen organizado se ha introducido en las campañas electorales de algunos municipios. Entonces, mi miedo, y esto ha pasado en otros países de América Latina, es que ¿independientes de quién? Pues van a necesitar dinero. Se los va a dar los poderes de facto, se los va a dar el crimen organizado. Habría que ver qué reglamentación, qué se les va a dar a estas candidaturas independientes, si cumplen los requisitos, las mismas prerrogativas en dinero público, en acceso a los medios de información que los partidos. Bueno, las candidaturas independientes entonces van a proliferar, así como han existido partidos negocio o partidos familia. Bueno, las candidaturas independientes va a ser un negocio maravilloso. Si esto se hace, no dudo que algunos de los presentes al rato también van a ser candidatos independientes. Pero déjenme les digo algo más. Miren, decía el maestro Orozco, y vuelvo a decir que el maestro Molinar tenía toda la razón cuando dijo que todos tenemos intereses.
Yo lo que voy a decir, lo digo muy interesado, sumamente interesado en que me escuche él, que puede influir en esto. Miren, la famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No voy a repetir lo que ya dijo el doctor Orozco, y tiene toda la razón. La hemos leído mal. No dice que en México hayan candidaturas independientes, no lo dice porque que haya o no haya es decisión de cada estado. Eso no viola el Pacto de San José, no lo viola. Lo que dijo fue que deben de haber recursos para la defensa de los derechos políticos, y lo dijo cuando ya teníamos la reforma, que ya teníamos los recursos. Entonces, pero hay algo más. Mire, los abogados muchos somos muy flojos, y entonces se leen, pues lo último, ¿no? La decisión, y en la decisión sí se condena al Estado mexicano a pagar costas. Es lo único que se le condena. Ahora, una gente tan inteligente, a quien yo estimo muy bien, que es Jorge Castañeda, dijo, pues yo gané porque miren, están condenando al Estado mexicano. ¿Pero a qué lo condenaron? A costas. O sea, como Jorgito tuvo tantos gastos por ir a Costa Rica con tantos asesores, le vamos a dar $5,000 que le dé, esa fue la cantidad, más o menos, que le dé el Estado mexicano $5,000 para que no sufra tanto su bolsillo. Eso fue todo. Pero una gente tan inteligente, gané, porque díganme ustedes, si no hubiera yo ganado, ¿por qué se condena al Estado mexicano por $5,000? Pero por costas. Entonces, hay que leer bien esta sentencia. No nos obliga, como no obliga a ningún Estado latinoamericano, a candidaturas independientes. Y suena muy bonito. Miren, yo no sé si dentro de 10 o 15 años, o 20, que yo espero que México habrá superado muchos de los problemas que tenemos, y yo espero ver un México fortalecido en democracia, sin miseria, que se haya aminorado la desigualdad social, que la gente tenga satisfactores mejores que los que tiene hoy en lo que es derechos sociales. A lo mejor sí es el momento para ver candidaturas independientes, pero en este momento, yo les quiero decir, me da miedo. O sea, también teóricamente lo tendría que defender, pero ¿saben qué es el chiste de las instituciones comparadas? Examinarlas muy bien y ver cómo esas instituciones jugarían en una realidad determinada. Por eso es que las imitaciones extralógicas nunca han dado resultados. Entonces, esto me da miedo. Y ya sé que cuando me oiga mi buen amigo Jorge Castañeda y Héctor Aguilar, que a mí me van a decir de todo. Bueno, pues yo tengo mis argumentos y muchos más, pero ahorita ya no puedo abusar de ustedes. Y lo último que quiero decir. Cierro esto para que no caiga en la tentación, es lo último. La segunda vuelta. La segunda vuelta, tengo preocupaciones. Mire, yo he dicho, la segunda vuelta tiene ventajas. ¿Quién lo va a dudar? Y yo las he enumerado. No se asusten que no los voy a decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ventajas. Tiene inconvenientes. 1, 2, 3, 4. Ciertamente en América Latina, la idea les ha fascinado. Y la mayoría de las democracias latinoamericanas hoy tienen segunda vuelta. ¿Les ha funcionado? No sé. Nada más les voy a decir algo. Llegó en candidatura independiente, claro, el señor Fujimori. Y pues él no tenía ningún apoyo en el Congreso. Ese es otro problema de las candidaturas independientes. No tenía. Y todo lo que él quería
se oponía el Congreso. ¿Qué hizo? Pues un golpe de Estado. ¿Así? Se oponen, pues los clausuro. Y al final se salió con la suya. Se salió con la suya. Les voy a poner un ejemplo mucho más duro que América Latina. El país bandera de la segunda vuelta. La Francia de la Quinta República. La penúltima elección presidencial, en que el primer lugar lo saca el señor Chirac y el segundo lugar el señor Le Pen. Obligaron al electorado a darle una cantidad de votos a Chirac que no lo tuvo ni el héroe de Gaulle. Y Chirac sintió que tenía una fuerza política tremenda. Pero cuando fue al Congreso, a la Asamblea Nacional, se dio cuenta que esa fuerza era ficticia. Y personalizó el poder en tal forma que vinieron conflictos. Y aún los está pagando, ya como simple individuo. ¿Por qué? Me votó el 80% del electorado. ¿Cómo me quieren, no? No, pues es ficticio. La gente prefirió a Chirac que a Le Pen. ¿Verdad? Pero fíjense, un político tan inteligente como Chirac no se dio cuenta de esto. Y yo lo estimo mucho. Y lo considero un gran político, no se dio cuenta. En México, la segunda vuelta, con los 3 partidos más importantes, el tercer partido lo podemos pulverizar. Déjenme les digo que todo esto, yo no digo, ni estoy pontificando, yo nada más estoy diciéndolo para que los que tienen que tomar las decisiones le den una revisada. Le den una revisada a esto. Si yo estoy equivocado y la segunda vuelta le conviene al país, qué bueno. Pero también otra cosa, y yo me doy cuenta de la situación. El voto del presidente en la segunda vuelta va a jalar al voto legislativo y con esto vamos a lograr estabilidad y mayoría legislativa. Déjenme les digo, sí puede ser, claro que puede ser, pero puede no ser. Y en la realidad mexicana yo diría esto. Miren, un ejemplo. Indudablemente, el señor Fox fue un buen candidato porque le dijo a la sociedad lo que quería. Y además el cambio era indispensable. El cambio político era indispensable. Otra cosa es cómo nos fue con él como presidente, pero es completamente diferente. Arrastró a la sociedad. Y la sociedad mexicana es más madura de lo que todos pensamos. No le dio mayoría en el Congreso. Y desde un punto de vista teórico de la mesa de discusión, era pensar que el voto a Fox iba a jalar al legislativo. ¿Y qué sucede? Híjole, qué madurez del pueblo mexicano, porque no es nada fácil, no es nada fácil. Quizás a nuestro nivel sí, pero a gente que quizás nada más tiene primaria o secundaria, decir, por presidente voto por este partido y para el Congreso voto para el otro. Diferenciar el voto, y la orden es muy clara, no le quiero dar todo el poder a un solo partido o al presidente. Y eso ya nos pasó en 2000. En una segunda vuelta, tengo mis dudas que esa ventaja se vaya a dar. En cambio, lo que sí veo muy importante, lo he dicho, lo he escrito, lo apoyo, no puede haber parálisis legislativa. No puede haber parálisis. Pero ahí está algo que tampoco, ni el presidente está inventando el Mediterráneo, ni los que hemos escrito de esto por mucho tiempo, porque nos hemos inspirado en Francia, en varios países de Europa Occidental, en la propia América Latina. Las iniciativas, le llamen como le llamen, urgentes, prioritarias, como sea. Y les quiero decir, encuentro que en ese aspecto la iniciativa está bastante bien hecha. Y siempre lo he dicho, me gusta mucho un límite. Y es un límite muy razonable, porque cuando no hay límites, el señor Carlos Menem pues legisló de todo. Entonces, el equilibrio, y creo que la iniciativa tiene este equilibrio. Y entonces, desde este punto de vista, hay que remeditar la segunda vuelta.
porque puede ayudar en una sociedad muy plural políticamente a crear ficticiamente dos fuerzas políticas. ¿Y qué nos ha pasado en ese país? Cuando una fuerza política muy importante no se le da el canal de partido político, se va a organizaciones sociales y desde ahí da la lucha, y eso no ha sido bueno para el país. Podría decir muchas más cosas, pero una regla es, no hay que abusar del tiempo. Yo nada más he estado muy contento porque ahora voy a romper todo formalismo. Es obvio que le tengo gran afecto a Juan Molinar, a Luis González Pérez, a Jesús Orozco. Hemos luchado por la democracia, hemos estado juntos en muchas ocasiones y equivocados o no, nuestro interés solo ha sido el país. Muchas gracias. Está por demás señalar que ha sido rico este encuentro, este debate, como son los debates en la Universidad Nacional, plurales, de mucho diálogo, de mucho respeto y de mucha tolerancia. Hay algunas preguntas, pero también quiero comentarles que muchas de esas preguntas han sido ya abordadas en los comentarios que se hicieron por los panelistas. Referiré en atención a quien las formuló solamente que, por ejemplo, ya fueron tocadas estos temas que preguntaba Susana Dávalos sobre las candidaturas independientes y la reelección, el mismo tema que preguntaba Rosa María Gutiérrez sobre la opinión del doctor Jorge Carpizo sobre candidaturas independientes, fue abordado. En el mismo tenor, lo que tiene que ver con la reelección de nuestros representantes populares, preguntaba Porfirio Antonio Díaz Rodríguez, lo mismo Jorge Mejía Sánchez y Diego Rodrigo Esponda, el tema al doctor Molinar, que también ya fue de alguna manera abordado. Haré unas preguntas que están dirigidas a los panelistas, al doctor Juan Molinar, en donde se señala por Jorge Mejía aumentar el porcentaje de votos para mantener el registro de un partido. ¿No se podría considerar como una forma de utilizar la democracia en perjuicio de una minoría, contraviniendo las reglas del juego democrático? Gracias. Bueno, no, creo que no. Casi todos los sistemas del mundo tienen umbrales explícitos. Y los que no tienen umbrales explícitos tienen umbrales implícitos que se pueden calcular a partir de las reglas de integración de las cámaras. El umbral de 2% es de los más bajos que existe en el mundo. No es el más bajo, pero es de los más bajos. Y en México pues hemos venido evolucionando de un sistema que en épocas pretéritas hacía casi imposible formar un partido, era muy difícil, a una época en la que se facilitó muchísimo la formación de partidos. Hemos tenido elecciones con 12 partidos presentándose en la boleta, y bueno, pues el electorado los va discerniendo, hace su elección, como bien dice el doctor Carpizo, pues hay que confiar en el soberano, que además, aunque no confiemos, pues sí es el soberano, no podemos quitárselo. Pero también, cuando hay una combinación de un sistema que designa importantes cuantías de recursos públicos para esas organizaciones de interés público que se llaman partidos políticos, tiene que haber una serie de reglas relativamente exigentes para su formación. Dos, si pulverizamos totalmente la representación partidaria, vamos a dificultar más la formación de acuerdos. Y tres, desde luego, es muy importante que todos los partidos tengan condiciones de transparencia cada vez mayores. Debo decir que las que hay hoy con las que había hace algunos años, bueno, hemos verdaderamente avanzado enormemente. Nos queda mucho más por hacer, sí, pero los partidos ya tienen que rendir cuentas, ya no se permite decir que esas decisiones de los partidos son decisiones privadas, son justiciables los derechos políticos de los ciudadanos, incluso de los que se toman dentro de los partidos políticos.
Entonces, no creo que sea contrario a la democracia. 4% no sería el umbral más alto. Una democracia ejemplar que se ha considerado durante mucho tiempo modelo, que es la alemana, tiene un Sperrklausel que llaman a un umbral de 5%. Y bueno, es una democracia que vaya que ha funcionado de la posguerra para acá. Entonces, yo creo que es algo que está abierto a la discusión y es muy difícil saber cuál es el nivel óptimo, o si existe un nivel óptimo. Ya lo ha dicho el doctor Carpizo, comparaciones extralógicas no van a funcionar, pero hay que ver a los tiempos actuales si ese es el nivel adecuado o no lo es. Yo sostengo que no es contrario a la democracia ni estimula el principio de, digamos, aplastar a las minorías. Muchas gracias, maestro. Al doctor Orozco, una pregunta que hace José Javier Arias Ayala. ¿En qué medida la reforma política necesaria considera mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de las promesas de campaña y de qué forma la ciudadanía participa democráticamente en ella? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como sabemos, entre los requisitos para toda elección es que también se registre, en su caso, un programa, además de la plataforma electoral, un programa de gobierno. Y eventualmente, se podría esperar que haya esta congruencia en el ejercicio, en el desempeño de cierto cargo. Sin embargo, estrictamente no habría, estimo, un mecanismo directo, efectivo, para exigir tal congruencia. Eventualmente, en la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas, si se prevé la posibilidad de que se establezca un programa general de gobierno como parte de las ciertas reformas al sistema de planeación democrática y como parte de que en donde se le da cierta intervención incluso al legislativo, pero ya sería un acto estrictamente distinto, ya negociado, que en el que sí se espera que de ahí en la propuesta del instituto está que pudiera derivarse algún eventual control del legislativo en cuanto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, los programas de sectoriales que en determinado momento se pudieran ya hablar o establecer por parte del Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo, y que a nivel de comisiones se pueda, de las comisiones legislativas, se pueda hacer un seguimiento en cuanto al sector correspondiente por parte del titular de la Secretaría de Estado o coordinadora del sector. Pero reitero, ya vendría a ser un acto posterior y no habría más que el voto, llamémosle, más indirecto en su oportunidad como mecanismo de rendición de cuentas, que es el que se castigue al partido político al no haber cumplido con esa plataforma electoral o programa de gobierno que previamente había registrado, toda vez que a la fecha no hay un mecanismo de reelección. Me estoy refiriendo que el electorado en su oportunidad no vote por el mismo partido, en su caso, que estima no cumplió con lo previamente establecido. Muchas gracias, doctor Orozco. Al doctor Jorge Carpizo, pregunta Jorge Avilés Cerezo: después de las muchas reformas hechas a la Constitución, ¿no cree que sería mejor una nueva Constitución? Y Antonio Ruiz pregunta: ¿cree que sería viable la adopción de referéndum a mitad del sexenio en los ejecutivos estatales y federal para determinar su permanencia? Una nueva Constitución. Se discutió mucho hace años y se vio
que hay más inconvenientes que ventajas. Una constitución no se crea porque se quiere o no se quiere. No es un ejercicio teórico, no es un ejercicio académico. México va a tener una nueva constitución cuando haya una ruptura del orden jurídico, que esperemos que no pase. O dos, que las principales fuerzas políticas del país se pongan de acuerdo. Todo parece indicar que la mayoría de las fuerzas políticas y de las personas que estudian este tema, claro, hay voces disidentes, y es muy natural, encuentran que hay muchas más desventajas que ventajas en una nueva constitución. En una nueva constitución, discutir una nueva constitución, los mexicanos nos podemos dividir. Hay temas en este momento en que la discusión entre los mexicanos está fuertísima y durísima. ¿Qué va a decir la nueva constitución? En países muy avanzados, como Suecia, Noruega, Dinamarca, por todos los problemas económicos que conocemos del mundo, bueno, Gran Bretaña, incluso en algunos aspectos Francia, en aspectos sociales ha dado marcha atrás. Se figuran a discutir una nueva constitución, puede haber marcha atrás y el argumento puede ser, como ha sido en los otros países, no es que se quiera o no se quiera, no hay dinero. Entonces, yo he dado muchas razones por las cuales una nueva constitución en estos momentos no es conveniente. Pero no va a ser una discusión teórica. Si dentro de 2 o 3 años las grandes fuerzas políticas se ponen de acuerdo en una nueva constitución, la vamos a tener. Pero esto se lleva más de 30 años hablando y vean, yo en este momento creo que el 90% de quienes se han ocupado de este tema están convencidos que más vale el sistema de reformas. Reformas en donde haya que reformar, lo demás debe de irse a leyes constitucionales. Y que quedan unas cuantas personas que siguen insistiendo en una nueva constitución. ¿Y cuál era la segunda pregunta? La siguiente era, ¿cree que sería viable la adopción de referéndum a mitad de sexenio en los ejecutivos estatal y federal para determinar su permanencia? Miren, esta es la figura que se llama revocación. Les voy a decir que es de las instituciones jurídico-políticas constitucionales novedosas y en América Latina. A ver si no me falla la mente. Solo hay 3 constituciones en América Latina que admiten la revocación. 3. En la realidad solo un país lo ha realizado. Estoy pensando a nivel de país, que es Venezuela. Porque en Perú hay, ha habido en algunos lugares locales. Si esto sería conveniente en la realidad mexicana, me es muy difícil pronunciarme en este momento. El único ejemplo que tenemos fue en el año de 2004, el caso muy conocido del señor Chávez de Venezuela. Después que ganó a la oposición, pues endureció sus ideas antidemocráticas, tomó una fuerza tremenda. La mayoría del pueblo venezolano quieren que me quede, pues ahora les cierro televisiones y todos los que me están atacando, las acciones penales, en fin, no sé. La verdad es que en este momento en México, yo diría que no. Hay que esperar. ¿Por qué vamos a hacer conejillo de indias en algo que está empezando cuando tenemos tantísimos problemas?
Pues cerramos esta mesa de trabajo, los invitamos el día de mañana a las 10 y agradezco a nombre de las entidades organizadoras de este evento al doctor Jorge Carpizo, al maestro Juan Molinar y al doctor Jesús Orozco su participación en este panel que fue muy ilustrativo para todos nosotros. Muchísimas gracias.